noches, señoras y señores. Comenzamos con nuestra primera charla coloquio dentro de lo que es el programa de las jornadas de historia reciente de Punta del Moral. Un viaje en el tiempo, y eso es lo que queremos hacer esta noche. Viajar en el tiempo y acercar hasta nuestros días las vivencias de estos protagonistas que construyeron la historia de nuestra Punta del Moral. Por un lado, en nuestro documental, apuntar que 3 de nuestros protagonistas ya no están con nosotros, ya que estas grabaciones se realizaron hace ahora 3 años, justo antes de la pandemia. Nuestros protagonistas más mayores de esta historia. En el documental, Juan Fernández Díaz, Antonio García González, José Alonso García, Consuelo Martín López, León Acosta López, Ana Carrillo Escames, Felipe Ruiz Acosta, María García Ventral, Simón González Yegua, Juana Belmonte Casado, Isabel Hernández García, Ana López López, Juana Alonso Alonso, Salvadora Salgado Salgado, Ana Martín Abreu y Rafael Cristóbal Fernández. Por otra parte, tenemos aquí en nuestra charla coloquio, en nuestra mesa redonda, a nuestros invitados. Ana de Los Ángeles Cordero. Ana, buenas noches. Teresa Alonso Fernández. Teresa, buenas noches. Carmen Benzal, también con nosotros. Buenas noches, Carmen. Manuel García Hernández, de nuevo, buenas noches. Juan Manuel López Abreu. Juanma, gracias. José Manuel Enrique Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Abreu Alarcón y Juan José Alonso. Comenzamos con la primera de nuestras 4 grabaciones. Después comentaremos estos temas referidos a la grabación con vosotros, con nuestros invitados, en esta charla coloquio, en esta mesa redonda, en la cual vamos a hablar de la historia reciente de Punta del Moral. Rápidamente damos paso a nuestra primera grabación. Y para saber, todas las personas que se encuentren con nosotros, darles las gracias, porque está la iglesia llena. Y eso es que la gente tiene mucho interés en saber cómo fue la historia reciente de Punta del Moral. Vamos con el primer apartado, que son los primeros pobladores aquí en Punta del Moral. Primeramente, nos dicen que podía ser que eran portugueses, que venían de Málaga, que venían de Almería. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo lo que tengo conocimiento, porque mi familia es de aquí, mi familia es de Ayamonte y del campo. En 1872 murió mi tatarabuelo y no dejó testamento, pero hicieron la herencia, la repartieron en ese año una vez que murió él. Aquí todavía hay personas que yo sé que conocieron a muchos. Y ellos tenían la finca del Cabezo y la finca del Contrabando, que todo el mundo sabe cuáles son. Y aparte, como ha dicho muy bien Antonio García, la Laguna del Infierno, se llamaba Laguna del Infierno, que figura en esa escritura, que yo tengo una copia. Y ese era el norte de la linde. Había un camino real, que se llama el Camino Real, que también los mayores conocemos, que pasaba por debajo del Cabezo, porque aparte de ir andando a Ayamonte por los muros, también se iba por el Camino Real, dependiendo un poco de cómo cada uno quisiera. Y el Camino Real cruzaba la isla entera desde Canela hasta el Caño Franco. Al llegar al moral que había, el moral de Antonio Ricardo, el Antonio Ricardo era de la familia Horta, pero bueno, lo llevaba Antonio Ricardo, llegaba hasta allí y de ahí, entre el transformador y el moral, después se inclinaba un poco hacia arriba, pasaba por el norte de la Laguna del Infierno, que Antonio lo ha mencionado, y llegaba hasta el Caño Franco. Y de mi tatarabuelo era la finca del Contrabando, la finca del Cabezo
y toda la parte sur del camino, de ese camino real que cruzaba la isla. La parte norte estaba dividida entre los Taddeo Mendoza, que aquí también hay parientes de los Pinos, Taddeo Mendoza. Era la parte esta de la iglesia, toda la parte esta por aquí, y la parte donde estaba Antonio Ricardo era de la familia Horta, que tenía la tienda de Horta, la calle Lusitania de toda la vida, y otra familia además que tenía en Pozo del Camino. Quiero decir con esto que ya mi abuelo en aquel entonces era propietario prácticamente de las 3/4 partes de la punta o más. No inscribieron, solamente mi bisabuelo escribió su 5/6 parte de las propiedades, y él vivió en el Cabezo. El Cabezo tenía las 2 casas. Y aquí, en una casa en la que vivió después Simoncito Yegua, en la laguna, ahí no es la laguna exactamente, un poquito más para allá, ese era el cuarto de apero de las labores, porque como se comentó también aquí ayer, la punta antes no era merienda, la punta era de campo. Eran fincas que estaban divididas por vallados, los vallados dividían las parcelas, y se cultivaban, había morales, había viñedos, se cultivaba, no era de... La punta no empezó a ser marinera hasta que empezaron a venir, a quedarse definitivamente la gente que venían a la Madraba de la parte de Carbonera, la parte de Almería, la parte de Málaga, de Correo. Entonces, esa faceta, que yo tengo documentación, la puedo aportar cuando queráis, esa faceta de anterior a la avenida a cuando se empezaron a instalar ya definitivamente aquí, en los almacenes nos hablaba. Yo recuerdo, lo más que recuerdo era la lomapelá que le decíamos nosotros, que eran los almacenes esos que estaban ahí, que se veían en ruinas. Eso es, tengo constancia después de que estaba el farolero, estaba el barbero, estaba la María la Fofonda, digamos, que vivían en el mismo Peño Franco, y después eso sí lo vimos como la marea se fue comiendo poco, como se fueron comiendo poco a poco todo eso. Entonces, la constancia que yo tengo de más remota de la punta, por la documentación que tengo, es esa de mis antepasados. Después ya sí se fue poblando la punta. Yo recuerdo que vi muchas escrituras que hay por la parte de abajo que lindaban con el heredero de Ramón Carro Quintero, que era el nombre de mi tatarabuelo. Después mi abuelo fue Benito Carro Rodríguez, fue el que escribió, y ya después, bueno, ahí nacieron mi abuelo, mi abuela, nacieron... Si nos situamos en una fecha aproximada, en torno a 1800 y algo... 1878, que fue cuando falleció mi tatarabuelo y se hizo esa escritura, que es la que yo conservo. Juan Manuel Real. Bueno, yo no... ¿Se escucha, no? No soy más joven que tú, Pepe. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Yo recuerdo cosas, y en relación con mis familiares, pues yo sé que la parte de mi padre, pues viene de Almería, pero sin embargo mi abuelo... Sí, ahora sí. La parte de... Como comentaba, es de Almería, pero sin embargo yo tengo conciencia, ¿no?, de que mis abuelos maternos pues vienen de Almendralejo, de la parte de Extremadura. Yo he conocido, bueno, por los almacenes, prácticamente toda la fila que era la primera fila por donde hoy día está el estanco. Todos los almacenes donde vivían tus padres. Recuerdo de aquella parte el cuartel de la Guardia Civil, con toda esa parte de allí. La parte un poquito de... porque realmente esa cosa de que teníamos de que la parte de allá abajo y la parte de allá arriba. La parte de arriba tenía un poquito más de altura y la parte de allá abajo estaba un poquito más baja, ¿vale? Esa división que existía entre los dos barrios, con las lagunas, y realmente, bueno, la parte también de donde tú han vivido tus padres, madre, y no sé, recuerdo que eran realmente prácticamente 3 filas de almacenes cuando yo era pequeño, ¿no? Y los espacios que quedaban sobre todo para que los niños
jugaran. Había muchos espacios donde los chavales, los niños, pues tenían espacios para jugar. Luis, ¿Me estaba acordando? Bueno, yo soy mucho más joven que ellos dos, aunque... Entonces, en cuanto a lo que... Entonces, bueno, pues yo me recuerdo muchas de las cosas que están comentando, porque también he jugado muchísimo entre la parte de allá arriba y la parte de allá abajo, como dice Juan Manuel, la famosa laguna. Recuerdo salir del colegio un día en patera, que era todo un acontecimiento para nosotros, ¿no? Y además recuerdo toda esa faceta de mi niñez con muchísima alegría y con muchísima libertad también a la hora de desenvolvernos por todas las partes, todas las zonas de aquí de la barriada, ¿no? De hecho, creo que todavía eso lo mantenemos en cierto modo, ¿no? Porque aquí siguen las puertas abiertas, algo también muy evidente tanto de la época anterior como lo de ahora, ¿no? Y tanto mi hija como los niños de ahora siguen jugando con esa libertad, y eso creo que es importante que no se pierda, que se mantenga, ¿no? Y en cuanto a recuerdos, pues bueno, no me remonto tanto pero sí me acuerdo perfectamente de la parte de allá arriba, la parte de allá abajo, y ayer comentaba con Felipe en el Centro Sociocultural del famoso Gordini, del Felipe, que se le quedó uno de los primeros coches que llegaron a la barriada y que se quedó allí porque ya no anduvo más, ¿no? Y allí jugábamos, me acuerdo de pequeño, nos montábamos en el coche y aprendíamos a conducir sin movernos, ¿no? Manolo García, ¿qué era la Loma Penal? La Loma Penal, buenas noches. La Loma Penal, de todo lo que he visto en el vídeo, son cosas que recuerdo, porque ya no soy tan joven como yo vi. Y la verdad es que la Loma Penal es un sitio de disfrute para los niños. Aunque al final nos dejábamos, nos perdimos. Íbamos allí, estábamos en la nos bañábamos en el caño blanco. No había muelle todavía en la punta, lo que había era el palo, que cuando bajaba la marea hay una altura que parecía para tirar un trapuzón, y eso era lo que hacíamos. Y luego penal, como han dicho ya los compañeros, pues vamos a operar con un sitio donde hay gente de la punta que viene. Igualmente ellos que hay gente aquí que en aquel lado también vivieron. Como allí hubo un asentamiento de personas que todavía hay mucha gente viva. Pero bueno, para los que no son de la Punta, nos están escuchando, nos pueden ver en el futuro, ¿dónde está situada la Loma Penal? ¿Dónde está situada? La Loma Penal justamente está aquí al baño, la Loma Penal. Entrando en dirección de Mentira a la izquierda. Cuando llega ahí, más o menos, la casa de los de Miguel Policía. Por ahí recuerdo que estaba... Aquí antes había un estanque, lo estáis contando. Había una voz. Es que puesto aquí, había de todos lados. Eso era como dice, era el venir. Y el venir era cuando la marea bajaba, pues se quedaba en el tal barco, lo que no cuenta, cayeron donde atacaba Felipe para llevarse a las personas para abajo del monte, de Isla Cristina a la punta de la Cristina, y los barcos también, los más pequeños, podían permitirse atracar ahí para hacer sus labores. Y Juan José, ¿qué era la Punta de afuera? La parte donde en principio tenía mucha gente, las personas que venían de Levante, después situando ahí porque cuando parlaba que habían ido a la punta y los aviones estaban en aquella zona porque era la zona más próxima al mar, entonces allí había unos almacenes y allí se fueron situando. Allí vivía mucha gente, pero tenían que venir a buscar el agua aquí en el paso. Entonces la forma de vivir allí era muy costosa, entonces poco a poco se fueron trasladando aquí. Ahora se pone en cuenta una de las últimas familias en abandonar los almacenes de la Punta de Fuera.
que me abandonó aquel lado. Sí, sí. Cuando hablamos de la no tenemos situado. Para situar, ya sabemos ya que la vamos a hablar por detrás, así detrás de la iglesia, dos tiros y la punta de afuera, bueno, el lado, y la punta de afuera estamos hablando de chiquita de abajo, aquel lado. Bueno, yo recuerdo cuando vivimos en aquel lado, sí que es verdad que fuimos la última familia que nos vinimos de aquel lado para acá a la punta. Mi madre era pequeña y mi padre portugués. Mi madre compró una casa aquí a una señora que se llamaba, le decía la tía Callá, que yo creo que los más mayores pues sí sabrán quién era, en la casa del marqués. Hola. Y nos vinimos. Me acuerdo que nos traímos las cosas con un bote, mi padre tenía un bote, y cruzamos el río en el bote y nos traímos las cosas. Yo comí en el corralón de aquel lado. Y trabajé también mucho allí en aquel lado, pero bueno, muy bien ordenadamente, a mí me fue estupendamente el trabajo que hice en aquella época. Vamos a ver, la roza de otro tema que estamos hablando, nos estamos situando ahora mismo en la punta del Moral de los años del principio del 1900 aproximadamente. Entonces nos estamos situando, ya sabemos dónde está la Roma Pedal, sabemos dónde está la punta de afuera, sabemos dónde vinieron los primeros, construyeron los primeros almacenes, que después salieron, que más adelante hablamos, y ahora queremos situar lo que es la Roza Calor, que era otro de los puntos, digamos, más no conocidos, sino más donde nos podemos situar en la ruta antigua. Donde ya prácticamente el franco guardapolvo se encontraba frente a la farmacia de Gama, en la zona de Cristóbal. Ahí tienen los restos de la horquilla de Pepe de la Arquiza. Estaba frente a la farmacia, y un del de fama que había una cosa, tenía mucha agua. Y había mucha quilla, en la plaza. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los pozos de la otra banda, ¿revisa? De los pozos de la otra banda. Bueno, supuestamente yo soy la mayor. De la otra banda, porque los chiquillos, cuando vaciaba la marea, pues íbamos a aquella banda. ¿Lo escucháis, no? Cuando vaciaba la marea, pues nos íbamos a la otra banda, íbamos a la costa con coquina, con el agua a la cintura. Luego mi madre me mandaba a que fuera a buscar tomate lobo para la ropa. Los tomates lobos son unos tomatitos que parecen cherry, unos verdes, claro. Y como no había detergente para la ropa como hay hoy, mi prima Juana y yo íbamos a las dos con un canastito de mimbre a traer tomate lobo para lavar las ropas de mi hermano de la edad. Los dedos se me picaban todo el ácido de los tomates lobos, porque es que no había otra cosa, mi niño. Y luego los chiquillos pues asomábamos al pozo a ver si había agua, porque la verdad que sí había agua, pero no era un agua potable para beberla. Y no, yo no la bebí, pero bueno, si me encarto hoy y si tengo sed, sí me lo bebo. Que los niños no cojan tomate lobo, que los tomates lobos son venenosos. Ya hay detergente, ya no hay. En relación con los pozos, yo tengo la imagen de que había 4 o 5 y que esos pozos se construyeron para el suministro de las almadrabas en los almacenes donde vosotros vivisteis, ¿vale? Pero esos pozos al final no tenían agua potable, y lo que sí tengo también en la memoria grabada son tu madre y ¿cómo se llama también? Mi madre María Sarcinia, mi tía María, mi tía Andrea, la madre de la Roxana. Exactamente, todas las mujeres que vivían allí esperaban que vaciara la marea
que era cuando se podía cruzar de allí para acá, sin bote, y era cuando se aprovechaba para buscar el agua potable para beber. Carreaba con el agua. Acarreaba el agua, entonces había que aprovechar la bajamar para que pudiera. Y entonces tengo la imagen de gente con cántaros cruzando de un lado al otro, de aquel lado. Me parece que eso es una cosa muy representativa, porque los pozos aquellos no servían para eso. No contaba, porque los cuentos nuestros de antes era la historia de nuestros padres. Eso eran nuestros cuentos. Por eso. Los cuentos agridulces. Por eso. Ahí es donde queremos ampliar y mi madre parió muchas veces. Nosotros somos 12. Y mi madre, pobrecita mía, paría, y se iba a cruzar el río, o sea, se iba a por agua a la hora o a las 2 horas de haber parido. Cogía el cántaro, el cubo, lo que fuera, y se cruzaba el río y se venía a buscar agua al pozo. Y como esa chaval. ¿Qué pasaba cuando subía mucho la marea? ¿Qué pasaba en la laguna del infierno? En la laguna del infierno pasaba que se podía nadar, se podía cruzar en patenes, se podía cruzar casi en barco, porque aquello se ponía, era quizá la parte más baja, una vez que entraba la marea, donde iba toda el agua iba a parar a la laguna del infierno. La laguna del infierno, y se quedaba en una parte también por donde actualmente vive la Diana, que aquella parte quedaba totalmente aislada también. La casa de Luisa, la de se lo pasa a ella. Aquella zona se inundaba todo. Mi casa se llegó a inundar 2 veces. Una madrugada me levanto y digo, ¡ay, Miguel, levántate! Que está en la alfombra nadando por la casa, la zapatilla, todo. Se me había inundado toda la casa del agua de la mar. Y era en pleno mes de agosto. Había una marea grande y esa marea grande subió tantísimo, como no teníamos barrera ninguna donde está ahora la cara, pues ahí el agua penetró dentro y 2 veces se inundó mi casa. Después construyeron una barrera, ¿no? Para que eso no pasara. Sí. Construyeron la muralla. La pequeña, digo tú ya, pero aún con la muralla el agua seguía entrando en la punta. Pero aún así, yo recuerdo que en el año 1975, finales de marzo, principios de abril, fue quizás la inundación más grande que hubo en la punta, por la que se partió también la playa por la mitad. A la altura donde está más o menos Libertad, se inundó el campo de Canela, se volvieron salubres los pozos de la punta, todos menos el de Pepe el Contrabando, que fue a partir de ahí cuando intervino Sanidad, porque solamente quedaba un pozo en Punta del Moral para todo, para lavar, para beber, para todo. Y fue cuando a partir de ahí se trajo el agua corriente a la punta, se hicieron las 3 fuentes que allí también se comentó. Una a la altura de Vivía Teresa, más o menos, en la esquina donde están los 2 pinos grandes aquellos, otro frente de Mercedes de la Bárbara y otro que estaba por donde está la Virgen del Carmen aproximadamente. Había esas 3 fuentes públicas. A partir de la inundación esa, que fue quizás la última y la más importante, la más toda la cosecha del campo de Canela se echó a perder porque y la playa se llevó partido durante muchísimo tiempo, no se podía cruzar como se cruza ahora andando ahí en la Canela, y eso fue finales de marzo, principios de abril de 1975. ¿Y Manolo, para ir a Ayamonte por los muros? No había otra alternativa, o te ibas por los muros, o te ibas por el camino real, y cuando llegabas a Canela tenías que coger los botes y pasarte, digamos, más hacia allá. Un saltalón y luego y luego el cero de la rodera. Había que ir andando. Bueno, hay otra alternativa, ya no te digo, ahí lo he visto, Salvador la foto, iba a ir a Cristina, cogía la cachonda en el día, se iba al río de tren y con el tren te iba a ¿Cuánto se puede tardar desde la punta a Ayamonte andando por el mundo?
No tanto, no te creas. Yo creo que en un par de veces no discutamos, es verdad. Yo te quería hacer un matiz, porque cada vez que se habla de la lengua del infierno se le viene a la mente una fecha que para nosotros fue muy importante. Frente al Zara, donde estaba la tienda del Zara, mi padre cogió mi prima Blanca, de la cantidad de agua que había ahí, a una hermana de Pedro Pascual, la con hermanos. Y ahora te respondo, ¿qué me decía? ¿Cómo? Que ahora te respondo, ahora ¿Qué le has preguntado? No, que cuando, ya me habéis dicho ya cuando se acababa, ¿no? Entonces, vamos a dejar un poco ya, nos situamos, para ir a la noche tenemos que ir por los muros estamos hablando, los muros, según me cuentan, se construyeron con fango, te digo otra forma de guía, pero eso era más bien en fiesta. Iban los barcos aquí, iban los barcos por los caños de canela, los caños de canela, no sé por qué, porque también esto es nuestro, iban de aquí a la monta de la fiesta y luego se veía con los mismos barcos. ¿Y qué no? ¿Anécdota de esos muros? Yo nunca fui. ¿Nunca fuiste? Una anécdota que puede Yo fui en las Angustias, nada más que íbamos en la fiesta de las Angustias y en Semana Santa. Era muy divertido ir a la Feria de Portugal, exactamente. Era muy Sí, hombre, claro. Era muy divertido, te explico el porqué. Mira, cogíamos el camino, nos íbamos andando para ir, cogíamos primero lo que es el camino real, después cogíamos esos muros, que esos muros los construyeron los campesinos, porque cuando entraba el agua de la mar por las marismas se le inundaban los campos y se les echaba a perder todo. ¿Qué hicieron los campesinos? Construyeron esos muros para proteger sus campos. Y entonces eso también nos servía a nosotros para poder caminar hasta Ayamonte. Cogíamos el camino real, cogíamos el muro que empezaba lo de Pepe Contrabando, para adelante, hasta llegar a la casa de Enriqueta. Llegábamos a lo de Enriqueta y a lo del señor Pepe. Cogíamos otra vez otro camino real. Nos íbamos otra vez hasta el campo de canela, que llegábamos hasta lo de Florinda, que había allí una higuera que nos hartábamos de higos antes de llegar a Ayamonte. Pues llegábamos allí, cogíamos en canela lo que es Paco el Lanchero, nos llevaba toda la marisma, eso era agua y capera. Llegábamos, atravesábamos toda esa marisma, que es donde está hoy en día el campo de fútbol de Blas Infante. Todo lo que es en la zona esta de Gran Champón, todo ese jaleo, el polideportivo cubierto, todo eso era marisma. Bueno, pues cogíamos ese camino, llegábamos hasta donde está hoy en día lo que es el estanque de donde está el puerto deportivo. Ahí nos pasábamos, pues bueno, llegábamos a Ayamonte, veíamos si era la fiesta de la angustia, si era la feria de Portugal íbamos a Portugal, y si era la Semana Santa, pues paseábamos. Y cuando terminábamos de pasear, pues volvíamos otra vez para atrás, y más fresco que una castañuela, y estábamos encantados. A la vuelta nos metíamos en los avales como ahora en la Semana Santa y nos estábamos de aval. Y nos hartábamos cogíamos lechuga y nos lo pasábamos estupendamente. Y esto era divertido porque esto era la única fiesta que teníamos en la punta. Y estábamos deseando que llegara aquel momento y no nos importaba caminar. Entonces era divertido y era bonito. Acá tenemos situados en Punta del Moral los diferentes sitios. Ya sabemos ir a Ayamonte, pero ahora la mayoría de las relaciones la tenemos con Isla Cristina. José Manuel, o Juan Manuel, tú que eres más joven, ¿llegaste a utilizar la barca para ir a la fiesta del campo? Sí. Además, tengo la idea de que la barquilla fue un barco de mi abuelo, previamente, antes de ser la barquilla que hacía, y recuerdo esos viajes
a Isla Cristina, a la higuerita. Nosotros conocíamos la higuerita. Las primeras lanchas primero fueron a remo y después ya colocaron motor. Exactamente, ¿no? Ya la barquilla en su tiempo tuvo, como barco de pesca, tenía un motor, que fue el que después cogió ese barco Pepe, el que he dicho antes. Yo he ido muchísimas veces porque el colegio de Primitivo era donde actualmente estamos ahora mismo en la iglesia. Entonces a los 12 años ya yo dejé de ir al colegio. Mi madre me apuntó a unas clases de bordar en Isla Cristina, se llamaba Canelita el Café, que eran de aquí de la punta. Ellos vivían en la punta, se fueron a vivir a Isla Cristina y me fui con 12 años. Y todos los días tenía que coger la barquilla, una patera, el bote de mi padre, el bote de Sarroca, el que fuera, porque iba y volvía todos los días del año, excepto sábado y domingo. ¿Qué pasaba? Pues que cuando había norte fuerte, íbamos en una patera, venía el olaje y ahí se ponía todo el que íbamos en la patera chorreando de arriba abajo. Pero eso era precioso, porque cogíamos el camino, saltábamos lo que era la barcaza, una barcaza que había con la lonja antigua, que aquello tenía una escalinata, llegábamos a la barcaza, saltábamos una escalinata para arriba, llegábamos a la lonja, atravesábamos la calle y ya íbamos a la plaza de abasto, íbamos a donde tuviéramos que ir, con lo cual la verdad que son anécdotas muy bonitas. Yo recuerdo, perdón un segundo, aunque sea más extenso, cuando mi hija nació, yo tenía el médico en Isla Cristina, era don Isaac, y mi padre, hasta que no se fue, no dejó de tener su médico, que era don Juan Hormigo. ¿Qué sucedía? Don Juan Hormigo ya teníamos nosotros carretera, teníamos médico en Ayamonte, no había ambulatorio aquí, evidentemente, todavía en esa época. Pero yo llamaba a don Juan Hormigo y le decía: don Juan, que mi padre está malo, porque mi padre se llevó como 2 años por ahí en la cama, ni hablaba ni nada. Y ese hombre no le costaba trabajo venir a la punta a ver a mi padre. Yo iba a Isla Cristina con mi hija al médico. Entonces hemos tenido tanto vínculo con la higuerita, en la plaza, con Ana la del 5 a tomarnos el café cuando llegábamos allí, ya te digo, maravilloso. Y yo iba siempre. Teresa, y los barcos y las pateras, cuando había viento del norte, mi hija cayó con una bronquitis, mi niña chiquitita con 6 meses, y me iba la lancha del tío Charroca, y con mi padre, y también, con 1 metro de cabía, y cuando llegué a la higuerita, porque aquí no teníamos médico, y esto era lo que vivíamos. Teníamos muchísimas carencias, pero yo lo recuerdo con cariño, fíjate. Pero Teresa, ¿cuándo alguien se mete para cualquier punto del mar? Uy, yo me puse de barco y no encontré un bote que me llevara a París. Sí, el que no buscando por todos lados, y Juanito el contrabando fue el que me llevó con el árbol. Una hermana de mi padre, mi tía Amalia, era partera. ¿Llegó alguna mujer a la luz en la acera o alguna situación? Mi cuña Micaela, a mi madre no le dio tiempo de llegar y me cayó en la patera. Me taparon con un chaquetón de agua, en la patera, y me llevaron al médico de Isla Cristina. Eso me lo contó mi madre a mí 40 millones de veces, porque yo le decía: a mí no me nací en Isla, ¿no? Y decía ella: tú no, tú en medio río. Sí, yo tenía una anécdota mía, hablando de lo que ellos están hablando, pero yo fui uno de los primeros que tuvo que seguir la vuelta, uno de los primeros, el primero y el último, uno
veía una señora que era una mujer que estaba pariendo. Pues venga, vámonos, para ir a Cristina ya. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando yo iba de camino, yo escuchaba que le metía las piernas, no las piernas. Eso eran las piernas, y yo decía, Dios mío, que me para aquí esto. También me cuenta que había un tren que iba desde Isla Cristina a Ayamón. Sí. Sí, es cierto, es cierto. Si tú querías, ya te lo dije antes, si tú querías ir a Ayamonte por aquí, que tenía que ir a Argentina, en la estación de autobús cogía la cachorra que le decía, que era un autobús lento, y de ahí ya te llevaban a la estación del tren, y el tren a poco camino. Y de ahí lo cogí y iría hasta Ayamonte. Yo sí me dejé de contaba una anécdota. Aquí hace 50 años no había visto ningún coche nunca. Lo primero que vimos fueron el Land Rover del vino y el tractor del vino. ¿Sabes qué hacíamos los chiquillos en el colegio? Salíamos del colegio y el vino para acá nos enganchábamos al tractor del vino o al Land Rover del vino y nos íbamos hasta Ganer de Miguel Carlos. E íbamos enganchados al tractor hasta Ganera. Y de Ganera corre para la punta otra vez. Y tú, con los poquitos que nos divertíamos nosotros, la verdad es que yo he sido feliz, me gusta escuchar cosas de la punta. Todo lo que está ahí lo reconozco, pero no me agradamos tanto, ¿no? Lo que hay por ahí es una palabrilla que dice la laguna del infierno, pero no han dicho qué es lo que era. La laguna del infierno es el sitio donde quedábamos la gente de allá arriba, con la gente que quedaba para pelear. Mi hermano Juan es más pequeño que yo, los dos aquí. Luego ya con 9 años me fui a los colegios que se hicieron nuevos. Ya estuve aquí hasta los 13 años, me saqué, ahora he graduado, pero antes era el certificado de estudios primarios que le tengo. Y lo hice allí. Y la verdad que muy feliz, muy bien. ¿Cuántos alumnos podía tener el colegio aproximadamente? Una pila. Otro chiquillo. Muchísimo. Estamos hablando, los alumnos que podrían en torno a los 25 años. ¿Cuánto? 25. Claro que sí, claro, sin una clara. ¿Y cómo le daban? Porque eran colegio y comedor. Sí. ¿Y cómo hacían para comparar? Bueno, también, el comedor ya fue más tarde. El comedor tuve yo de cocinera en el comedor, ya no aquí, allí. Pero aquí no, no me quiero decir que ya yo trabajé en el comedor con mi dinámica era de cocinera las dos, pero ya yo tenía 15 o 16 años. Pero cuando yo pequeña en el colegio, lo que me tomaba era la leche, que hacía aquí la leche, y el queso, la leche por eso que la primera que fue cocinera en el comedor fue la Mariela Rita, la verdad. Después lo dejó ella y mi niña Micaela y yo estuvimos 2 años en el comedor. Y la verdad que funcionaba muy bien. Y Ana, ¿cómo era el colegio? ¿El colegio? A mí me lo va a preguntar. Yo solamente estuve en el colegio, no en el cariño. La experiencia debe ser gratuita. La experiencia, pues sí me acuerdo perfectamente. Nadie me puso un uniforme que parecía un monaguillo. Y fue un año solamente, porque yo no pude ir nada conmigo. Pero yo no fui a trabajar en una casa en Ayamonte, yo empecé a trabajar en Ayamonte con 11 años, en una casa. Y iban las hermanas de la Cruz yendo por las casas. Y cuando me dijo tu madre está, me dijo, no, mi madre, mi señora. Dice, ¿y tú vas al colegio? Y le digo, no. ¿Y por qué? Digo, porque tenemos que trabajar, no puedo ir al colegio. Dice, pues yo te voy a venir a buscar todas las tardes, tú te vas a venir con nosotros al convento y nosotros le vamos a enseñar. Y hoy, gracias a Dios, me enseñaron estupendamente. Además de todo lo que el colegio me enseñaron una cosa, que me enseñaron a bordar, me enseñaron un montón de cosas. Pero yo en el colegio estuve un año. Claro, ¿en qué recuerdo tú de los profesores? Pues mira,
Yo recuerdo a los profesores con mucho cariño, porque la verdad que era doña Isabel, doña Adela. Doña Adela era una persona buenísima. Y la canaria, la maestra que era canaria. Y yo te digo, aquí tiene que haberse se llevó años. Recuerdo cuando estábamos aquí en el colegio, estaba doña Isabel, y estaba también la canaria, cuando vino el obispo, que vino 2 veces, desde la cocina hasta la punta, y entonces le hicimos un caminito para que el obispo no pasara ni por la nada. Y las maestras eran encantadoras, nos enseñaban muchísimo, lo único que teníamos que tener una disciplina impresionante, un respeto a los mayores maravilloso. Teníamos que tener muchísimo, nos enseñaba, que yo solo hoy en día lo he hecho mucho de menos, porque nos enseñaba lo que era la enseñanza con la educación, y para mí está unida. Y ya te digo, una experiencia maravillosa. Y Juan José, ¿llevabais uniforme al colegio? Pero siempre tiene el zapato, pero todo el mundo no iba conformado al colegio. También era en aquella época un poquito severo. Todo nos traía de mi actividad con el brazo de el otro a la cabeza, todo lo mismo y ahora aquí se veía en la ¿Tú estuviste en el colegio? Yo estuve en el colegio permanente. Recuerdo perfectamente cuando era el colegio, porque yo nací junto en la casa de Felipe y de Nieve, en la costa. Mi madre compartía en la casa de ellos, pero mi madre cuando se casó se fue a vivir también ahí con Nieve y mi mamá. Y mi mamá yo nos fuimos de aquí, con un pueblo pequeño, que venían los valores, Teresa y la gente trabajaba en el anterior, venía al colegio, como salía del colegio, recuerdo toda la vida que había por aquí. Yo ya fui al colegio que está, bueno, actualmente, que no está ubicado ahora mismo, y yo creo que sí, de nuevo, que parece que el año 58, ¿no? 58, pero no y yo me iba a y perfectamente que yo fui al colegio un año antes, porque mi madre me había llevado un año solamente a mí, y cuando él fue al colegio, yo quería ir con él, y me acuerdo que entonces eran las banquetas esas grandes, con el asiento, y yo me escondí debajo de, como no me correspondía todavía, me escondí debajo de la banqueta aquella. Pero estaba un Francisco García Lorente, se llamaba la cantarina, el maestro primero que yo tuve. Y el punto de que quería yo, que estaba ahí escondido. Y mi hermano que quería ir. Dice, pero tu hermano no te lo todavía. Dice, pero ¿qué te dice? Dice, pues mañana está de una empresa que se llama contigo. Así que yo entré a todo lo que correspondía. Hablando del colegio, hablando de la enseñanza, ¿recordáis la llegada de doña Elvira aquí a Punta del Coral? La buena Elvira, yo creo que recordamos todo. Elvira, su libro ahí de Punta del Coral. Elvira, sí, perfectamente. Yo la que me acuerdo de la cabeza es que una relación que... Los chiquillos decían, dice, uy, hay una maestra que está otra perdida, se va para la playa lloviendo y todo, y con el frío que hace. Porque cuando ella llegó, claro, del frío de Cuenca a la temperatura que había aquí, pues fíjate, esto era lo mismo para ella. Y ella se iba desde aquí con 21 años, llegó ya aquí. Ya entró aquí, entró en mi casa, fue novia de mi hermano Juan, un poco de años. Y ya después, pues, aquí, hasta ahora que está jubilado. tengo una anécdota. Cuando fuimos a la iglesia, en la pared de la puerta, estaba la señora de una chimenea de favorito de él, y había un cuenta de cuando la iglesia, o sea, la escuela estaba ahí, en la pared había una puerta. He de contar una anécdota que quizá no se toma mucho, pero lo primero que fui a fue un bar. Antes de ser colegio, fue un bar. Que el profesor tenía la chimenea, también lo conoce. Fue un bar,
Pide, que estaba el padre de Juan Manuel. Yo me recuerdo que mi padrino, el tío de mi padrino, Pepe Largo, le colaban la película de me colaban por la ventana al cine, a los películas de comida, recuerdo la película, lo recuerdo perfectamente. Y esa época que salía de teatro, yo como contaba con Teresa, la recuerdo perfectamente a ella ahí, en una butaca, ponía la abuela, del teatro, la muchachita cantando, la María la Trina, toda la juventud de esa época, y aquí estábamos bastante entretenidos. Entonces se hacía el cine en la punta y hablar de teatro, y se hacía todo. Había otros sitios para hacer, pero aquí no le divertíamos mucho. A ti te estaba gustando la historia. Juan Manuel, ¿alguna de esas experiencias con el cine más del teatro? Tiene muchas películas. Yo nací en el 58, que fue el año que se inauguraron los colegios nuevos, o sea que hasta los 5 años normalmente no se iba 5 o 6 años al colegio, o sea que ya sería en el año 65. 5 años y ya después ya me fui al Instituto Ayamonte, que ya coincidió el tema, que ya había servicio de autobuses y ya se podía, que yo fue cuando conocí a Ayamonte. Yo, mi vida infantil estuvo ligada hasta los 10 años con Isla Cristina. Después ya, yo no conocía a Ayamonte, yo no hice viajes por los muros ni cosas de ese tipo, ¿vale? Pero sí recuerdo a un maestro que fue don Alejandro, y que fue el que dejó huella, que estuvo muchos años aquí. Era un poco... Vamos a dejarlo ahí. Pero era... Sí, bueno, a mí no me dio clase don Alejandro, pero sí sé de su dureza, ¿no? Que a la gente que le dio clase pues era un poco exigente, como se decía antes, que era bastante estricto. Yo, la época que estuve en el colegio era posterior, de primero a cuarto, y de quinto ya lo hacíamos en Ayamonte, y ahí me dio clase don Manuel Saldaña durante los 4 años. Y también lo recuerdo en fin, con muchísima... No tuve esa fase de don Alejandro, afortunadamente, y recuerdo también a doña Elvira, que me dio clase, pero estaba también en esa época en el colegio. Dejamos a un lado lo que fue la educación, lo que fue el colegio aquí en Punta del Moral, y vamos a hablar ahora de uno de los temas más importantes de esta jornada, como es la vida en los almacenes. Los datos que tenemos, que los almacenes eran almacenes de los galeones, ¿no? Y después fueron utilizados como viviendas comunitarias, ¿no? Entonces, situamos 3 almacenes en Punta del Moral. ¿Dónde estaban situados, Carmen? Por ejemplo, donde está la casa de Carmen, la de Chiringuito, ahora mismo, eso era un almacén grandota. Después, donde vive mi madre, también era otro almacén. Eso era una fila de casa, y la otra no la recuerdo muy bien, creo que era por donde vivía la madre de Teresa. La madre de Teresa. Bueno, pues mi padre... se casó mi madre con 17 años, mi padre era de la Punta, mi madre era de Carronera. Mi madre vivía en Carronera con su familia y toda junta. Se conocen, no sé por medio de dónde ni de cómo, y se casan. Entonces mi madre y mi padre venían todas las temporadas de galeones y de almadraba a la Punta. Dividían, como se ha dicho anteriormente, estas almacenes con sacos, con telones de saco, y ahí vivía. Hasta que ya mi padre decidió quedarse en la Punta. Ya nacieron todos mis hermanos en la Punta, nacieron la mayoría en Canela, porque mi padre se iba a las temporadas de galeones a Canela con el niño chico. Una vez que terminaba la temporada, se venía a la Punta a vivir, en el tercio donde mi tía Rubia y mi tío Martín tenía un corralón grandote. Ahí se fueron a vivir hasta que ya le dieron a mi madre los dueños de los almacenes un trozo para ella, y ella pues pudo construir una vivienda de una habitación y un comedor que era cocina y no era todo. Pero queremos profundizar un poco cómo eran esos almacenes por dentro y cómo era la vida de esos almacenes. Ana, por favor. Estamos hablando de una nave de lo no tenían muchas familias. De este lado, ¿no?
Tú te refieres a los almacenes que había aquí en este lado. Aquí en la punta, ¿no? En la punta. Yo vivía en aquel lado, como te dije, y de la punta del Moral, de aquel lado, cuando nosotros nos vinimos a la punta del Moral, yo me vine a una casa. Sí, pero a ver, mi pregunta... Yo no vivía en un almacén. Vale. Teresa sí vivió en un almacén. Y la casa de mi madre vivía en almacén, porque ya mi madre tenía la casa construida. Pero mis primeros hermanos han vivido todos en almacenes. Nosotros éramos 7, yo soy la penúltima, con lo cual los 4 mayores llegaron a vivir en almacén. Yo la casa de mi madre era un almacén, tenía los tabiques de saco, una habitación donde dormían mis 2 abuelas, porque mi madre tuvo a mis 2 abuelas, a la madre de ella, a la madre de mi padre, luego otra habitación donde dormíamos en una cama, mi hermano Bartó y yo los 3 en una cama, la cama de mis padres y luego mis 2 hermanos, los mayores, en otra cama en la habitación de mi abuela, pero los tabiques eran de saco. Los tabiques eran de saco. Vamos a ver, la comida se hacía... Una cocina que tenía era cocina y comedor, todo en uno. Una hornillita en un rincón y una mesita en el centro con la silla. Y eso era todo lo que teníamos. En principio teníamos, yo me acuerdo del carburo, ¿eh? Yo también. Yo me acuerdo del carburo cuando mi madre cuidamos de los quinqueles hasta que ya vino la luz. Pero yo recuerdo la luz y recuerdo los quinqueles, los carburos. Pero ya casada yo he tenido quinquel de petróleo en mi casa. Yo no tuve al principio la luz eléctrica. ¿Es que no había? No había. Ahora, después un poquito más. Cuando yo me casé, yo tenía en mi casa. Yo tenía. Y, por ejemplo, ¿cómo eran unas navidades? Mejor que ahora. Una navidad para lavarte, para ir a la china a pared, cargando agua. Se nos contaba que se bañaban. Sí, la tenía que claro. Jabón verde de lagarto, es lo que no había jabón verde de lagarto para lavarnos la cabeza y para lavarnos el cuerpo. Yo, cuando me recuerdo que la primera ducha me la digo que tenía 17 años. Porque hasta entonces no tuve la oportunidad de usarla. Tenía un cuarto de baño, pero se usaba más como cuerpillo que como cuarto de baño. Porque no había agua corriente, había una ducha de plástico que tú le echabas agua caliente a la ducha, había que calentar un cubo, le echabas la ducha y después un pedazo de la rienda para ver si te quería duchar. Y era tan laborioso de usarse que yo creo que no se usaba posteriormente. Pero la memoria ganas de la vida. Alguna cosita, obviamente entretenido, pero no participáis de esto, ¿no? No, si es que yo almacenes porque no hay fuera, porque la ID, el documento de recogimiento que hay dentro, yo lo que sí quería decirle a los compañeros que se han olvidado de una de las más importantes, que es donde vivía la calle de la tienda, donde vivía... Es una que está ahí al lado. Desconozco el funcionamiento, pero yo gracias a Dios no he vivido Bueno, pues ya tenemos situado ya las operaciones, ya sabemos otra cosa más de los cursos, ya tenemos la situación, ya tenemos las comunicaciones con la Cristina, con el Monte, donde se vivía, donde era la enseñanza, donde era el colegio, que primero fue allí, que fue en la iglesia, después se pasó. Y entonces ahora nos situamos con otro punto que es la esterquera. en la casa, que me fui a echarlo y teníamos una sola para ir a montar y cada año antes de llegar a San Antonio la cogíamos, hacíamos un hotel grande, todo grande y poníamos y llevábamos a los hijos que se yo no quiero de la mano, no tengo de la mano, pero había que quitarlo del medio. Es que la cosa no es fácil, la casa tiene unos recortes de baño, y yo te estoy diciendo que
podía, una vez no bajaba más, pero era complicado y yo tenía muchos problemas. Y yo me acuerdo de los niños amadores, yo me acuerdo, y para mí es fatal un gran de aquellas mujeres que venían a buscar. Lo que pasa es que Juan se olvidó de cabeza, el libro no quedaba vacío, iban a aquella mujer que veníamos a pasar. Es complicado, todo ha sido terraza como un abanico. Que hemos estado bien, que a nosotros nos ha gustado, como hemos vivido, como perfectamente, no hay ningún problema. Pero que se puede lograr, pues claro que se ha logrado. Totalmente. Me permite, con respecto a la parquera, es un tema que a mí siempre me apasiona mucho hablar de este tema. Me parecía importante, como ha dicho Manuel antes, cada casa tenía su parquera. Cada casa tenía su parquera. De ahí que hubiera tantísimo gato en la punta. Bueno, eso sería después, ya un poco más tarde. Yo creo que al principio la actitud teníamos detrás de nuestra casa. Sí, estaba en nuestra casa, para adelante siempre estaba el cuartillo para lavar, para poner las cuatro cosas, el derribo de barro, todas las cosas esas, eso estaba por delante, pero atrás siempre estaba en la terquera. Pero cuando llegaba a San Antonio, bien eso también se enterraba y la punta, la arena de la punta era más blanca que la de la playa, mucho más blanca. Era una arena fina y cuando llegaba a San Antonio la punta era como la primera maravilla del mundo. Era una preciosidad, no se veía reliquia ninguna de terquera. Era la punta blanca con un palomar, las retamas tan enormes que había, la punta cuando salía de San Antonio era una preciosidad. Igual me sentaba por la punta, porque tengo esa imagen de toda la vida, de ver la punta más bonita que nunca, los días previos de San Antonio, cuando quedaba limpio de todo ahí, se limpiaban la parte de los cuartillos, no había nada por medio, era como un homenaje a San Antonio de presentarle a la Junta como nunca estaba durante el año. Ahora también. Sí, pero la verdad es que tenemos razón, no tenemos terquera, ni tenemos arena blanca, ni tenemos lo que era aquel entonces. Teníamos la Junta llena de retamas enormes y la Junta era, la primera gloria del mundo. Yo la veía como algo precioso que con el tiempo la evolución va haciendo que desaparezcan todas esas cosas, pero es una maravilla de la Junta. ¿Estás emocionado con la Sí, porque la Junta para mí es lo más grande. Una cosa. El tema de la terquera, por abundar un poco en ello, que creo que nos gusta el tema, no había tanto residuo como ahora. Y eran mucho más limpias, incluso que ahora. Y lo que había fundamentalmente era lata. Había muchas cosas que se basaban en lata y eran latas y no era tampoco tan difícil de enterrar porque no era una cosa tan voluminosa. Ahora, por ejemplo, a veces ves más cosas por ahí que antes, ¿entiendes? Y era lo que decía Pepe, cuando llegaban las fiestas estaba todo inmaculado y mucho más limpio incluso, ¿no? ¿Y recordáis el cementerio que también ha salido aquí en el... Yo no sé, yo no vi ese cementerio. Bueno, yo te voy así, pero según dice, era romano, era venía de la época de los romanos, que estaba por ahí, según comenta. Siempre puse decir que estaba ubicado por aquí detrás. Bueno, pues tenemos mucho que contar de los bares, del agua, de la luz, del comercio. Los bares en Punta del Moral, para mí siempre fue un icono, tu padre con Manuel, hablando de los bares, ¿no? Juanito practicante, Juanito que era practicante, florero, carpintero, meteorólogo, barbero. Él me contaba, yo solía hablar mucho con él, y cuéntanos un poco más de la figura de tu padre, Omar, por favor. ¿Qué voy a decir? Todo el mundo conoce la trayectoria, casi todo el mundo de la Punta conoce la trayectoria de mi padre, entonces me emociono porque han sido muchos años dedicados a dar un servicio, también la cosa del estanco, el bar, era bueno y se prestaba a servir a la gente. Cuando no había medicina, pues ya tú sabes, tenía la cosa de poner las inyecciones y de si alguien se clavaba un anzuelo y todas esas cosas, pues las hacía
con mucha rabia. Es difícil hablar de tantas emociones. ¿Qué recordáis de Los programas de intenciones, no son en donde invierno se hacían las copas en la puerta de cada uno y mi madre hizo la copa, metió la copa para adentro, todavía la copa estaba la llama y me llamó mi padre, tendría unos 7 o 8 años. Me llamó para darme ya por la noche, para darme a pasearme y yo llevaba una bota de agua corta y pisé el brasero y toda la brasa ardiendo con eso me metió el momento de agua. Obviamente yo, en vez de un niño, me voy a reaccionar y ganar la bota salí corriendo, con lo cual cuando me la bota salió así de pie también de la otra, ¿no? Y el que me jugaba diariamente, bueno, que me jugó ese mismo día y después me jugó a jugar diariamente en mi casa en la Juana. Y quiero decir que con esto un hombre estaba al servicio de muchísimas cosas, pero todo el tema de la salud era primordial porque la pregunta del doctor no había ATS, que había ningún tipo de medicina. La única que era siempre la forma practicante o el mundo de medicina. Luis Álvarez. Sí, bueno, el tema de las inyecciones de niños, eso era un poco duro de barro, pero es verdad que bueno, para el remedio para curarte del mal que tenías, ¿no? Yo recuerdo, como dice, su latita de aluminio o dentro con los preparados de la inyección, como ponían alcohol, a mí todo eso me llamaba muchísimo la atención, porque todo ese ritual me parecía, yo qué sé, como una especie de avance científico increíble, ¿no? Y ponían, exactamente, ponían el alcohol, te utilizaba y luego clavaba la aguja y te ponía la inyección, ¿no? Y luego te ponía aquí, ¿no? Pero una de las cosas que sí me impresionaba era cuando iba al estanco y veía esa pared con aquella maquinaria, todo lo que tenía allí y que además desde arreglar un reloj hasta un televisor, pasando por construir cualquier cosa de madera, poner inyecciones, servir bombonas, yo qué sé, era como un científico de la punta a todos los niveles. Vamos a ver. Bueno, yo también, con mi problema de espalda, también sufrí la fatigazo de su padre, ¿no? Y era también como un personaje, luego toda la tarde pasear por la punta y tuve que hacer en casa, pues, a asistirme a todo lo que lo necesitaba. Y yo recuerdo también que tenía la estación meteorológica, una de las estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología, estaba en Punta del Moral y la llevaba a él. Una vez que estuve en tu casa, o en la azotea, que tenía los libros, que los pasaba. Yo recuerdo también cuando Miki, mi mujer, de la cartera, le pasaba todas las semanas todos los informes que yo mandaba del Instituto Nacional de Meteorología. Sí, apuntando eso, Juan, yo tuve que hacer un trabajo y a mí me dejó 10 años de estudio. Bueno, todas las mediciones que tenía, además muy bien anotadas, y tuve que hacer las famosas cosas de los vientos, de la zona, con los vientos dominantes, y todo lo tenía, vamos, perfectamente detallado. Yo siempre decía que era el Leonardo da Vinci de la época. Es un placer hablar de... Yo lo recuerdo muchísimo a Juanito porque yo iba a pedirle cada vez que necesitaba cualquier cosa, filarme las tijeras, arreglarme el reloj, comprar una bombona. Y otra anécdota que creo que no se ha comentado, en una época fue banquero, antes de tener aquí la caja de ahorro. Por el Banco Central. Fue con el Banco Central. Yo tenía exactamente, yo tenía en esa época, tenía yo el bombo, el barco, y muchas letras se las tenía que ir a pagar a él allí al estanco, que ha hecho de todo, por hacer a esa esta banquera. Pues quizás pequeño homenaje a Juanito del Estanco, Juanito el practicante. Yo creo que se merecía todo esto, todo lo que hemos estado hablando de él, ¿no? También seguimos hablando
Hablamos, estaba el bar de Diario de Barcelona, según nos cuentan, y también el rancho, que al parecer era donde se hacían los bailes. ¿Qué me contáis, Teresa? Los bailes se hacían en lo que pasó el contrabando. Bueno, el rancho era donde los hombres se iban de madrugada para la malla y se tomaban el cafelito. Que el rancho era el bar que se reunían los hombres cuando se iban de madrugada para la malla y se tomaban el café. Cuando había los vendavales, todas las madres, las mujeres a mirar si los barcos entraban o no entraban por los vendavales a la esquina del rancho. Yo recuerdo a mi madre que se levantaba de madrugada y se echaba, porque no había ni paraguas, una toalla por la cabeza para irse a la esquina del rancho a esperar a los barcos que estaban en la nave con todo el vendaval. Allí se juntaba la Rita de la Morrina, la Currica, la Tiza del Agua, toda la gente de la punta, la gente mayor de la punta. Y nosotros los chiquillos, yo me despertaba y no veía a mi madre en la cama, cogía a mi mano y nos colocó también a la esquina del rancho. Y esa era la referencia que teníamos. Y luego, cuando el contrabando era el que fue uno de los primeros que fue el que hizo lo de la fiesta. Y allí era donde se hacían los bailes y era donde hablábamos la gente joven. Y dos bares que no creo que se vayan a nombrar como tal. Era una bodega pequeñita que tenía, una que actualmente lo tiene Tomás y Juan Manuel, como almacén o no sé cómo lo tendrán, que era el Ciñana Seca. Es una pequeña bodega donde se reunían los hombres de la mar y allí pues se tomaban su vino y se ponían a charlar. Después, otra pequeña bodega que montó Enrique Rutina, donde vivía su hijo Enrique y vive Cristina. Ahí tenía él una pequeña bodega. Y no eran bares como tal, sino bodegas pequeñas donde se reunían los marineros, donde los marineros tenían sus conversaciones de su pesca, de sus charlas, y eran muy pequeñitas, pero muy acogedoras. ¿Y qué nos pasa? También Isabel Camarona, que ya se También. Y con esto también decir que en el bar de Barcelona, cuando era pequeño, nos íbamos con la sillita, a ver, cuando había poquita tela en la punta, íbamos ahí a ver los dibujos animados, le dábamos la receta, nos teníamos que ir a la silla, pero íbamos ahí a la tarde, cuando los dibujos animados, íbamos a los la punta, lo que queríamos, y teníamos la posibilidad de ver los dibujos en el bar de Barcelona. Y de los bailes, La casca del tío Martín. También tenía mi tío Martín. Muchos años el tío Martín tuvo. Y el show también. A todas las zonas que hay allí. El contrabando también puso que actualmente el bar que está Es como Guateque. era Guateque. Se ponía el tocadisco y allí le poníamos aparte de lo que esos bronzos era gratis el agua se cobraba. Se pagaba una chica, el cubo, el cántaro, se daba una gorda, por la banda también se pagaba la pila, Antonio Ricardo, se pagaba una peseta también por la línea también. Y las pilas de pila en la bandera contrabando y la peseta de Antonio Ricardo. de Ana la Pina también. También, es verdad, también. Sí. Y delante de Bárbara, donde vivía mi madre, yo recuerdo otro local de otro pozo que tampoco se debe utilizar. Eran cosas privadas de la gente. Había muchos pozos, pero realmente los que suministraban agua para el consumo humano, pues fueron esos. Se celebra allí, Antonio con leche y
Pero todas las mujeres tenían que coger el agua y llevarla a las pinas. Sí. Cogíamos el agua del pozo, nosotros íbamos a lavar el pozo. El micro. Yo tengo una voz potente, que nosotros íbamos a lavar la ropa al pozo, a la tira. Llevábamos 2 años de sí, echábamos toda la ropa, nos íbamos al pozo. En invierno nos guardábamos del frío debajo de una retana y en verano para que no nos diera mucho el sol, porque nos llevábamos muchas veces todo el santo día lavando la ropa en el pozo, ¿sabes? Y claro, sí, pues íbamos a coger el agua, llenábamos los baños, pedíamos ayuda, claro está, porque siempre había gente allí lavando y llevábamos la agua donde teníamos la ropa. Hasta que llegó el agua a la punta del mar. Aleluya. Contando, por favor. Estamos corriendo. Año 76. Grifos en la calle. A finales de los 70, principios de los 80. Fueron los grifos en la calle. Los grifos que yo conozco al principio, porque a lo largo de la periódico del mundo salió un artículo que decía que la punta era la Venecia la Chica. Venecia la Chica. Que fue como se firmaba los pozos que lo hemos enviado anteriormente. En la maestra también que hubo en el 75. A partir de entonces se empezó a movilizar la sanidad, la Junta también se manifestó, me acuerdo que Elvira entonces también fue una de las impulsoras en esas manifestaciones que celebramos, porque había que reivindicar que trajeran el agua cuanto antes. Era un problema ya de salud, era un poco solamente para abastecer todas las necesidades de la Junta. Y eso requería un tratamiento del agua ya ahí intervinieron varios factores, por lo que con más urgencia pues se puso a la corriente en las 3 fuentes públicas que teníamos anteriormente. Había tres puntos de agua. ¿Esos puntos de agua eran gratis? Sí. Dejamos un lado el agua, hemos estado en los bares, hemos divertido, hemos lavado la ropa con el agua de los pozos y ahora nos vamos a la luz. Se utilizaba, hemos escuchado que se utilizaban los quinques, se utilizaban las mariposas. Carburo, pero yo el carburo más antiguo. Yo carburo no. ¿Qué reconocéis vosotros de ese iluminado? Yo no recuerdo de la Ana o Teresa. Yo recuerdo la mariposa. La primera vez. ¿Cómo se utilizaba esa? ¿Cómo se utilizaban esos carburos, esos quinqués? El quinquete le echaba petróleo con una tortilla que tenía. El quinqué que se le echaba petróleo, tenía una rocía, se encendía, se le ponía un tubo y ese era el que daba la luz. Si tú te ibas a la habitación, te llevaba el quinqué para alumbrarte. Si te venía a la cocina, te tenía que traer el quinqué para alumbrarte. Y si no, pues una mariposa. Encima de cualquier sitio de una mesa de cualquier mariposa, pues si tú salías fuera, pues un par de algo. Pero el quinqué. Pero yo recuerdo también mi madre, hombre, no mucho, pero yo recuerdo el carburo que mi madre tenía un carburo y lo encendía. Yo lo recuerdo. O sea que ya te estoy diciendo yo que la vieja de toda esta gente. Se le echaba con unas piedras, que eso sí lo vi yo también. Sí, el carburo. Se le echaba dentro unas piedras y era como especie de, como una jarra de... Yo lo recuerdo, no, yo recuerdo. Hombre, recuerdo más quinqué, pero el carburo también me acuerdo yo. Y en el primer día de la luz eléctrica aquí en Punta del Morado, la primera bombilla. Antonio lo gusta perfectamente. A soplar la bombilla. Manuel. Que te digo que a soplar me había capaz. Estuve viendo con ellos, con Vera o con el carburo, aunque el carburo era una muy blanca, muy clarita. Dicen que era peligroso, pero bueno. A ver, a gente que ya que ve todo el rico, que mira todo. Entonces, otros calentitos más de la carrera que fuimos ganando esta tierra. Nos cuenta que se instaló en la casa de Rosa del Feliz, el primer punto de luz. En la cosa del príncipe. Donde la tía mía, donde la tía mía. Cuando yo dije aquí, yo lo dije, es que
primero fue el punto de luz y después se instaló la punta yo me imagino que es el punto de luz que yo me imagino que irían poco a poco. Lo que tiene bueno son los puntos de luz que fueron en la calle, que fueron muy pocos, pero otros estaban pegados a la pared, otros estaban en el palo, fueron muy pocos, pero vamos, empezamos a iluminar hasta no sé qué fecha. Los puntos no se podían dar, nos dábamos con puntos porque todas las encontramos en el camino. Sí, yo creo que la luz la pusieron en el año que hicimos nosotros, me parece que 54 o 55 fue el último nacimiento, ¿no? Pero fue el 55. Fue más tarde. San Antonio de 59. San Antonio de 59. Tú dices Ana León que tiene 83. Y yo me 51 de Navidad. Yo tenía dos metros de la ciudad, yo recuerdo que yo veía la luz en casa de la luz. Entonces yo no recuerdo, yo recuerdo que en mi casa, recuerdo que porque a mí es verdad que los números que impuestos cuando sonaban un momento no quedaban sin luz. Era el cable de agua había por metal y era muy frágil. Me acuerdo de la lámpara esa de metal, con la bombilla, que luego había en las esquinas, algunas esquinas se sueltan. Y cuando sonaba un poco el viento y había un poco de vendaval, la punta se quedaba sin luz. Claro, porque era muy nervio. Pero bueno, yo pensaba no sé por qué que había sido anterior. Y yo recuerdo, vamos, pero respetando los quinquetos, y nada de los quinquetos en casa, las mariposas que se ponían por la noche en la frente, y todo eso se fue perfectamente, pero pensaba que era un poquito antes de la luz. Pero bueno, si yo hice Ana, que ella tiene referencia, y a ella también. Parecía la vida de la mariposa. Y eso se ponía, se lo ponía mucho de disfrute, pero de la bueno, pues ya tenemos el agua en la punta de corazón, tenemos fecha para la luz. Tenemos la luz. Y ahora, ¿qué se comía? ¿De dónde venía? O sea, el abastecimiento de comida, o sea, el abastecimiento de recolección, ¿de dónde venía? Mira, mi padre era ranchero, como ya se ha mencionado anteriormente. Entonces, Franquito le traía a mi padre toda la mercancía desde la higuerita hasta aquí a la punta. Mi tío Diego y mi abuelo Diego era el que desde la Baja Mar hasta la tienda de Franquito le llevaba toda la mercancía. Todo se traía a granel. Los fideos yo recuerdo perfectamente para el recibimiento una canasta grande, alta, eso estaba lleno de lo que eran los fideos, el arroz, todo era granel. Yo recuerdo haber ido a la tienda de Franquito a comprar un cuarto de litro de aceite. Tenía una máquina que se le daba así manual, como estas bombas que se le dan para sacar agua de los pozos, pues igual era la máquina de Franquito para bombear el aceite y el cuarto de litro de aceite o lo que tú le pidieras. Y exactamente, vendía la manteca colorada en botes grandes, vendía los tomates cuando no, nada más que los tomates existían en su época. Los tomates en lata de 8 o 10 kilos, tú ibas con una tacita y un tomatito, te lo comprabas para la comida. Y ese era el suministro. Sí. Juan Manuel. Yo quiero decir que aquí ha habido mucha convivencia con el campo de canela. Entonces, por ejemplo, la leche, yo recuerdo haber controlado las vacas. Gente que criaba gallinas o que tenía corrales delante de la casa. Entonces, los huevos, pues mucha gente tenía su propia, aparte del tema de la mano. Que por ejemplo tenía una piedad también de cabra. Cuando iba por las calles vendiendo la leche a granel, tenía culina y que me contrabando. Que aparte del comercio de la que se fue introduciendo con productos a granel, también había las frutas, las naranjas de Vicenta, las moras de Margaritonia y
ellos tenían cultivadas y cada vez que podían pues venían vendiendo cosas por aquí. Y era el cultivo de proximidad, ¿no? Recuerdo que bajaba tanto y cambiaba También había una tienda que tenía Maya la parcela, la Maya también tiene una tienda que la recuerdo perfectamente, aquí arriba, porque aquí no estaba abajo, porque arriba Maya tenía una tienda. Pero la Maya era la tienda más antigua que había, junto con el proyecto contrabando y la tienda yo recuerdo de pequeño. Manuel García, hablamos de Joselito Ramírez. Yo era muy chiquitito cuando lo era una persona que trabajaba mucho con la gente, hacía muchos favores. Todo el mundo iba a recurrir a él y como de suerte que tenía, pero conocía a gente, le acababa haciendo lo que mejor que tenía, pues es cuestión de que puedo hacerlo muy ruido y tengo cosas así por el medio. ¿Y qué quiere que te diga yo de abuelo? Los comentarios que yo por ahí siempre no son un problema. Tuvo un problema que yo aquí no lo había contado porque fue un problema bastante grave, pero fue un tío que fue a todo el mundo, empezaba con todo el mundo y que él se lo fue, y que él se cuidaba y que él se lo fue toda la vida. Más no le ayudaba a la gente. Porque también era Joselito Remedio, porque remediaba todos los problemas de tipo lío que tenía su ¿no? ¿Y de Franquito? Una chica que traía movimiento de la Virgen de su casa, pero luego desde la hasta la tienda, con un cero refutado y una cara perfecta. Yo me permito que les dejar apartado si me hiciera algo para los niños lo importante, que eran los dos kioscos que había también entonces en la punta, que era la Lisa de la Guava, la Micaela, que abastecía de la chuchería. Durante una obra y nos veníamos cargados de chuchería, con una obra, una chica, con una chica, y eran los dos kioscos para la Julia, también la Julia también. Estaba hablando de los de la y eran importantísimos para los niños. Tenían que comprar chuchería en algún sitio. Y esos eran los tres puntos de venta de chuchería para los chiquillos, que será la alimentación de los niños, que era muy importante. Estamos aprendiendo muchísimas cosas de la Junta de Moral, de la historia reciente de la Junta de Moral. Vamos a aprender muchas más cosas, vamos a hablar de los partos, de los nuevos avances de la televisión, de cómo se divertían. Vamos a ver un vídeo que los más mayores nos van a contar y después nosotros lo vamos a ampliar aquí en esta mesa. Para el equipo que hemos organizado esta jornada de historia reciente, ver que llevamos 2 horas de charla coloquio y está la iglesia llena y todavía con muchas ganas de conocer cosas sobre la historia reciente de Punta del Moral. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar de los partos. Tenemos 3 parteras en Punta del Moral. En la Triánguila, el campo de Cadena, Amalia y Josefa Casado. Contamos cómo era un parto de Punta del Moral. Te voy a contar el parto de mi hermano Matías. Mira. Mi madre se pone mala de parto por la mañana. Yo tenía 6 años y lo recuerdo como si fuera ahora mismo, pero mi madre después lo ha contado muchísimas veces. Dice mi madre a mi padre: Matías, ve a llamar a tu prima Josefa que ya la criatura está aquí en el mundo. Antes no se sabía lo que se traía. Mi padre va corriendo a llamar a mi prima Josefa.
y ella se iba para la higuerita con charroca. Dice, prima, no te puedes ir, que la puta de la lista de pasto, que nada, va a nacer la criatura, vente conmigo para casa. Dice la Josefa, primo, pon agua en la candela, un balde de agua y saca sábana. Mira, le dio lugar a la serie de María, a vestirlo, a preparar vinagre y se fue con charroca. En el mismo viaje para la higuerita, seguía rápido el barco. Teresa, cuéntanos también cómo eran los partos. Yo antiguamente yo no recuerdo los partos. Los partos mi madre iba y la Cristina. Yo los partos, o sea, ya yo, la Carmen, yo no recuerdo. ¿Cómo se le pagaba a estas parteras? ¿Cómo se le pagaba? Nada no se le pagaba, o no se le pagaba, pues en especie, se podía pagar mi comida. Yo no recuerdo que mi madre le pagara nada a un desplazante. No lo recuerdo, ni ella lo ha dicho jamás. Igual se le pagaba pues, con pescado, con papa, pues no lo sé. Con dinero, yo sé que mi madre con dinero a Josefa la Sandera no le pagó. Y ofrenda también de que los hombres no entraban en el parto. Pues yo no recuerdo que mi padre entrara ni no entrara, sí sé que participó del parto de mi madre en ese sentido, de que mi madre le dijo a mi padre, mentira, mi madre no, Josefa, primo, ponga una olla de agua en el fuego, en la candela, y trae sábanas para acá. Mi padre le llevó la olla de agua, le llevó la palangana, le llevó la sábana, le llevó todo, con lo cual supongo que participó en el parto. ¿Y si se complicaban los partos? Como afortunadamente ese caso no recuerdo yo que se haya dado, no sé si habrá habido alguno, no lo sé. Sí, se ha dado. Yo sé que mis hermanos todos han nacido en casa. Hemos nacido todos. Y afortunadamente ese caso no se ha dado. Mi suegra, por ejemplo, pues ya estaba ya de novia con mi marido cuando tuvo a dos, a Pedro Pascual y a Juana. Pedro Pascual nació en su casa con Amalia y con Juana se fue a Argentina, al centro de maternidad de Argentina a tenerla, que fue en Guadalajara. Con lo cual, ella, todos sus hijos, que han sido 9, excepto Juana, que nació en Argentina, todos han nacido en su casa. No ha tenido complicaciones. Si Ana dice que se ha dado caso, ella lo recordará. Como verá, algunos sí, y no a lo mejor con la cartera que teníamos en la punta. Mi madre los primeros siempre ya. Fue un día que estaba yo en simpatía. Sí. Me le dije a mi madre, encima, estoy a mi parto. Sí. Dice mi madre, ponte ahí de pie y abre la fiesta. Y la reconoció. Dice, prima, vete para Huelva para ir a Cristina. ¿Por qué, prima, me dice esto? Yo te aconsejo a que vayas, que fue tu orden que le hicieron a tu... La mina de la cesárea. Dice, a la prima le va a hacer la cesárea porque el niño no viene bien. Exactamente. Y yo me acuerdo de eso como si fuera... O sea que sí había para uno, pero claro, como eran tan buena gente las carteras también, se daban cuenta de las cosas y enseguida pues le mandaban a otro sitio. Cuando ella creía que no podía, pues vete a otro sitio. Y la de la tía Juana la Collada, como le decía, mi madre le partió un niño hermosísimo que pesaba, no sé si era 5 o 6 kilos, y venía de pie, y el niño se murió. ¿Tú recuerdas eso, Teresa? Sí. Y el niño se murió porque Damián. venía de pie. Sí. Dime, ¿a mí? Sí. No, Damiana. Es que quiero hacer una puntualización para hablar de la profesionalidad y la experiencia que tenían estas partes. Nos encanta, Damiana. Mi madre me cuenta, nosotros somos 4 hermanos y los 4 hemos nacido en casa y a mi madre apareció Amalia. De mi hermana es 6 años más chica que yo. Todavía estoy esperando la cigüeña que mi padre me dijo que fuera a casa de a mi edad si la cigüeña venía a avisar. Porque Amalia reconocía a las mujeres y le decía mi hermana dijo, a las 5 de la tarde van a ser. Yo en cada tiempo, a las 5 de la tarde en punto. O sea que tenía una experiencia tal que reconocían a las mujeres y salían la hora del
Muchas gracias, Ángela, por tu comentario. Yo siempre quería decir que me siento muy orgulloso de haber metido la cuenta, porque yo nací aquí también. Además, me parteó a mi madre la manera en la que hoy es mi mujer, que le dijo, se va a casar con mi nieta. Yo creo que se lo decía todo. Pero contigo Dejamos los patas, que era bastante claro, era una cosa tremenda. ¿Y qué pasó con la radio? La primera radio que llegó aquí en Punta de Roma. Con la primera tele. Vamos a ver la primera Yo tengo el recuerdo de la radio en casa, pero no sé cuál fue la primera. Yo sé que mi padre le encantaba ese tema y que hizo algún curso Maimo y que tiene por ahí todavía en casa el título para construir, porque eso venía por tierra, como hoy vienen los profesionales, pues se hacían. Y yo recuerdo en casa, en el comedor, una radio, pero no tengo constancia de quién fue la primera radio que... Yo tampoco. Sí que nos han contado que la primera radio de la se sacaba, o la sacaba alguien a la puerta para escuchar las telenovelas. Bueno, sí, eso sí me consta que... Íbamos todos a escuchar los varones, los chiquillos y los matones. Sí. Y la primera televisión me parece que fue la mitad. Yo lo que siempre recuerdo fue el primer transistor. Que no teníamos las casas de maestros, como le llamábamos antes, ahora es vivienda de... Nos poníamos sentados ahí, escuchando los galeones de Ayamonte y 3 galeones que había aquí en Isla, Mazón 12 y unos cuantos mazones que estaban... que pescaban la calle. Esa era la famosa onda corta. Era muy divertido. Yo creo que siempre recuerdo el primer transistor de Geosilio, que lo trajo un padrino muy largo y se paseó por toda la punta con el transistor de Geosilio, claro, y ahora la gente no había conocimiento de ese aparato todavía. Entonces se pasó por toda la punta del transistor, y todo el mundo preguntándose un transistor esto de Geosilio. Y se paseó por toda la punta y la gente alucinaba porque claro, estaba acostumbrada a las radios de cajón de San Juan y iba con su pobre miniatura y se pasó por toda la punta llamando a los niños. ¿Y qué pasó con el primer televisor en Punta del Moral? Al parecer lo tenía Pepe Reyes. Sí, Pepe. Yo recuerdo perfectamente haber ido al bar del rancho a ver un festival de Eurovisión y recuerdo la canción como si fuera hoy, dame pan y dime tonto. Una chavalita que cantaba, dame pan y dime tonto, pero dame pan, dame pan, dame pan. Mira, aquello fue el mundo allí escuchando. Era española la que cantó esta canción. Los primeros coches de la nueva de los coches el vestido guaquillo. Claro, dentro de las nuevas de la punta, el motor de carro. Los primeros coches El 600 de Ronald. Aquí el primer coche que yo me seguí haciendo fue el Benito, don Alejandro Simón de Luego, creo que el primero fue Pepe, ¿no? O tu padre el R8. El R8. Y la camioneta también. 600. Eran 600. Bueno, los manuales no, sobre el cine de verano en Inacristina. Que al parecer solo podía ir hombre. Yo iba al cine de verano de Inacristina. Mira, mi hermana Rosa, la mayor de todas nosotros, los 7 hermanos,
porque vivía en la esquina. Entonces nace mi sobrino mayor, el Martín, y me voy con ella. Pues con 13 años me voy con ella. Y yo iba al cine de verano, pues todos los domingos. Mi cuñada Manuela, una amiga de ella, Cristina, y yo, que vivíamos en Isla Cristina, íbamos al cine de verano. El cine de verano estaba... Ay, es que no conocéis la zona de Isla Cristina. Donde vivía Francisco por la calle de atrás. La calle de Carmen, pues la otra calle. Había un cine de verano, pero yo el que iba al cine Victoria en invierno, el teatro Victoria, pero no el que está en la calle, sino el que estaba el Feste de Natalia, donde tenía la carbonería. Entonces íbamos al cine de verano y sí, como que no iban las mujeres, claro que iban. ¿Y de los juegos quién no explica que era la villa? La Villarra no lleva el chocolate. La explicación un palo que se hacía un hilo en la arena, se metía con un palo más largo, se cogía, se lanzaba al aire, se tiraba y después se lo devolvía y caía donde estaba la raya primera, ahí se caía. ¿Y el zaratón? Ah, está acá. Pero no era un hueso de gallina. Mira el zapato. Un hueso de gallina. Un hueso de y a los botones. A mí me gustaba mucho uno, que es un grupo de hombres, de chavales y de chavalas, ¿no? Y no, tú por aquello, tú por aquello, tú por aquello. Entonces luego tú y salía y decía, ella, ¿tiene gusto? Y si no, decía, no me culo. Y cuando acertaba con la que habían puesto, sacaban el brazo, no quiero que vaya. Vamos a hablar de la primera fiesta. ¿Dónde se celebraron las primeras fiestas de San Yo creo que las primeras fiestas se celebraron en la puerta de la abuela Manuel, por ahí, que fue el primero que tuvo la que se celebró la fiesta. Y lo que pasa es que nosotros recordamos que está la que se celebraba en la puerta de Manuel de Trabajo, porque luego recuerdo que tengo primero de la fiesta ahí, que se pone una guirnalda por toda la vida, desde el rancho hasta la puerta del campo de los Romero, se pone una novia pequeñita allí, y vinieron los balances para el monte a la chuleta. Hay un dato curioso que aquí en Casa de porque estaban, claro, la punta de la arena, lo que había ocurrido, el patio de contrabando del banco, lo único que era que estaba faltado ahí con trozos, con trozos de loseta que tenía ahí, y entonces en un descanso que nos fue a dar la orquesta, digo, bueno, vamos a dar un descanso que vamos a poner la plaza. Y algunos se tomaron con una plaza de todo, y yo me estaba apuntando a la punta de la arena. Y se anula la vida. Y eso es el primer gobierno, la primera fiesta, era en el día de la propuesta de la Colombia. Después de ahí pasaron nosotros 17 años que veníamos con Manuel, yo, Suárez, Ángel, un grupo que teníamos, entonces 17 años fuimos a la isla, estábamos preparando los paneles y nosotros celebramos. A partir de entonces empezamos ya a celebrar la fiesta y de ahí pasó a la puerta de Caracol. Pepe, un momento, vamos a llegar a la plaza. Antes de que un año también Primero fue la abuela y después fue la sí, entonces son un poco que
la parte de la palmera donde está señalando. Sí, yo creo que tenemos fotos de la mano. La cunita. Yo creo que Juan, si mal no recuerdo, Juan, tú ganaste un cartel, ¿no? Un cartel de la fiesta, la guirnalda esa, pero aquí hay la vida y lo que era Fraquito, padre Paco también, subió Fraquito, también. Sí, primero fue el abuelo de Paco, después fue Juan, después fue Fraquito, después fue Contrabando, y después fue Ángel, después Sebastián, después fui yo, ese hombre, y yo tenía este grupo por la fiesta. ¿Y cómo se compraron Los santos, según tengo entendido, ¿no? Entonces, así, San Antonio compró todas las pruebas juntas, compraron una cantidad y después la mitad de casa compraron la familia de Noé. San Antonio estaba... No, San Antonio no La Virgen Carmen nos pagó la amiga, lo que la vara se rifaba. De hecho, la familia de una vega era San Antonio tenía su padrino y San Antonio también tenía el hijo de la de sur. De San Antonio, no sé si fue por iniciativa, era Sebastián Manuel, fue los padrinos y los padrinos de la Virgen Cámara, la familia de Noé. Si se tenían esa diferencia, preparaban las imágenes en las puertas de ellos para el profesor porque eran los padrinos de la imagen. ¿La vara se rifaba en el colegio? Sí, desde el principio, sí, vamos a hablar por último, ya que estamos hablando de fiestas, del tío Martín, el huevo del tal. A ver quién nos cuenta el huevo del tal. Aquí habrá mucha gente que no sabe, que no sepa. Por eso, pero ¿cómo era el huevo del tal? Yo sí lo sé. con su taquito y su martillo y su cuatro bombillas, me buscaba la vida. Además de muchas cosas que hacía, pero la verdad era una persona espectacular. Porque es que te reía con él, te reventaba. Describe cosas que qué difícil era que lo que dijera, tú lo tenías. Lo digo yo y tú te lo decías y te reías. Era un tío agradable. El tío Martín decía, aquí, señores, castillo del campo. Sí, también le digo, porque era muy gracioso. Entonces yo era un carpintero un día, y le grababa la puntilla, y le grababa la puntilla. Y lo gracias después y dijo, no te hables de nada, no la puntilla. El pobre, hay por ahí por su mitad, su muerte fue pasando al San Antonio por su verdad. Tiene un... Por cierto, yo creo que ha sido la persona que yo he visto fumar más en mi vida y se murió con cerca de 100 años y no lo recuerdo. Ya era bastante mayor. Tenía 70 años. Se murió mayor. Cada uno tenía fama de encender un cigarro, pero por cada uno siempre tenía un cigarro en la boca. Juan Manuel dice, porque se mostraba alguna vez en la partida del tío Martín. ¿Pero qué nos pedí de la partida del tío Martín? Bueno, pues yo creo que más o menos podemos dar por concluida, hemos puesto 2 horas y media de charla coloquio.
Está la iglesia llena, está la iglesia con expectación. ¿Queréis apuntar a alguno de vosotros alguna cosa, algo que se haya quedado? Madre gracias. No, simplemente la relación al grupo que haya porque la pregunta que realmente está lejos de grupo, a mí me gusta mucho. Y a todo el mundo, escúchame, yo tengo que ser que aquí es un terrorento y esta cosa a mí me encanta y los animo a que sigan al grito. Yo quiero decir una cosa. Eso falta, que yo creo que todos los de mi generación conoceremos que aquí a la Punta de Mora vinieron los misioneros a Tenerife. Eso fue también. Porque para mí era me levantaba a las 7 de la mañana. Me levantaba a las 7 de la mañana. Primero, era un acontecimiento cuando llegaban los misioneros, que venían siempre patera de Agustina. Sigue durmiendo, viva María, reina del amor, y Jesús será siempre glorificado. Y me acuerdo de los cabecitas de delante, y toda la punta entera se levantaba a rezar los salmos por la calle, con vela, con los que llevaban la vela, cantando, todos se levantaban, le daban la vuelta a la punta y se tomaban los salmos. Eso era de los misioneros, y yo venía en patera, y me acuerdo que la última vez que vivía, yo recuerdo estaba Benita Molina cantándole allí a los esperando que llegaran y le cantaba ella ahí para que llegaban los que iban cantando y se pasaban maravillosamente bien. Allí la Junta disfrutaban muchísimo y la Junta era importantísima de la música. Y la gente era más competente, me callo. Que no sé mucho que era importante son las cuadrillas de Navidad, por favor. Lo que hacíamos en Navidad de casa en casa en la época. Bueno, yo creo que en la jornada de historia necesitaría mucho más tiempo para poder invertir todo lo que hacíamos en la Junta. Entonces, habrá jornadas que se irán integrando por los tiempos que nos pertenece, pero no podemos abarcar en una jornada de un día tantas cosas como disfrutábamos. Yo tengo que concluir, ya que tengo micrófono, tengo que decir que mi infancia y mi juventud de la Junta para mí ha sido lo más grande del mundo. Creo que hemos disfrutado de un paraíso, de una felicidad y una libertad que no se disfruta fácilmente. Como han dicho acá algunos compañeros, con carencia, pero que como no hemos tenido otra cosa, tampoco se echa de menos. Nosotros, los propios años, para la retata de Guadalajara, que estábamos ahí de vuelto, tan felizmente, nosotros por nuestra necesidad de ir con algo normal. No había prueba del baño, no había nada, nosotros, los hombres sobre todo, las mujeres tenían en casa más en cubo y cosas, pero los hombres pasábamos por una retama y yo me dije, y seguíamos por adelante y bueno, y la normal, pero vivimos una época, yo he dicho que lo hice con 17 años, pero lo usé con mi recordar, no aquí, todavía aquí no me puedo escuchar. Y yo dormí hasta que no fui a dormir por dormir solo, porque antes dormía con los hermanos, muchas cosas que pueden parecer ahora como algo inédito, pero era realidad, ¿no? Y entonces yo personalmente, y sé que igual, porque Manuel y yo teníamos hermanos como de una edad, compartimos muchísimo grupos de nuestra juventud, uno veníamos a su casa más que la mía a veces, y disfrutamos muchísimo. Era una vida de amigo, María, la vuelta de la mañana, y todo el tiempo ahí a la playa, y ahí hablábamos, y esperábamos de la playa, y éramos tan felices. No necesitábamos mucho más, simplemente era una vida sencilla, pero llena de felicidad. Siempre me quedaba con esa frase. Dormía en la calle, fuera de la calle. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando yo fui aquí, yo fui aquí con los años y medio, creo, y jamás no había nada. Era
tiempo todavía por la vuelta, muchas veces, pero en aquel entonces había nadie quería llamar de casa, no había nada de las puertas, era una franja, un palo de detrás y un perro con mucho para cuando había el trabajo y una silla con la rueda. Y esa libertad no la puede disfrutar todo el mundo, nosotros la hemos disfrutado y yo creo que la Junta siga estando unida y sigue siendo tan familiar. Parte de que hemos vivido todo, una cubierta, como voy diciendo de allá arriba y de allá abajo, las peleas y esas cosas, pero esas eran cosas formaban parte de poco de visibilidad, porque en definitiva nos queremos mucho, somos todos por familia y yo creo que eso es lo más grande que se pueda vivir y esa parte humana que tenemos la gente de la convivencia que la ponemos en la punta se lo debemos a esa manera de vivir, esa manera que nos han querido dar otro de la razón. Mi madre era una persona de mucho temperamento, que no era cobarde. Y mi hermano Rafael se levanta una madrugada para irse a la mar y me dice, y le dice a mi madre, uy, mamá, qué hombre más grande hay ahí. Ay, mamá, yo no voy, dice, ¿dónde está ese hombre? Pues yo mi madre la tranca que tenía para cerrar la puerta. Y estaba aquel bulto allí tan grande que sabes que antes no había luz, no había nada, de nada. Y coge mi madre el palo, dice, ¿tú quién eres? ¡Ah! Le pegó y salta el burro. ¡Oh! ¡Oh! Agradecer vuestra asistencia, Ana, Teresa, Manuel, Luis, Manuel, Pepe. Muchísimas gracias a todos, yo creo que hemos aprendido mucho. Gracias. La historia de Punta del Moral. Ha sido un placer teneros con nosotros. Ha sido un placer ver la iglesia después de 2 horas y media que sigue llena todavía y sigue gente por la Junta. Recordaros que tenemos un canal en YouTube, primera jornada de la historia reciente de Punta del Moral, donde todos estos vídeos van a estar colgados y los podréis ver. Mañana, dentro del programa de la jornada, tenemos también aquí a las 8 de la tarde, que ya estoy un poco liado. A las 12 de la mañana tenemos las charlas sobre la evolución de la mujer en Punta del Moral. Yo creo que también que será interesantísima y preparar antes la comida porque seguro que también se va a pasar. Comer en el colegio, hay que comer en el colegio. Comer en el colegio. Ha sido un placer teneros y muchísimas gracias a todos.